Muy bien, mis hermanos, buenos días, les saludamos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Hoy nos toca el verso 6. Primera de Timoteo 4, del verso 6, y hoy vamos a estudiar hasta el verso 16. Así que hoy acabamos el capítulo 4, ya nos quedan 2 capítulos solamente para terminar este libro, este precioso libro. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, hoy vamos a hablar de algunas características que tienen los buenos ministros. Algunas características que tienen los buenos ministros. Me parece que son 7, serían 7 características de un buen ministro. Bueno, predicar la palabra de Dios, ser llamados al ministerio es un privilegio, hermano. Yo sé en mi corazón que Dios va a levantar de este lugar grandes ministros de Dios. Dios va a levantar en este lugar pastores, Dios va a levantar en este lugar maestros, Dios va a levantar en este lugar evangelistas, Dios va a levantar en este lugar hombres misioneros, mujeres de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios va a levantar en este lugar. Y ese llamado, hermano, al ministerio es un privilegio, hermano. Es un privilegio, hermano. Porque todo profesional estudia conocimientos humanos para hacer una tarea. Pero el que es llamado por Dios, Dios lo llena de sabiduría, de un conocimiento que viene de Él para hacer una tarea también. Amén, hermanos. Es un privilegio, amados hermanos, servir a Dios. Pero entendemos también que no todos los que son llamados a ser pastores, no todos, logran tener un buen desempeño en su labor. Hay mucha gente, hermano, que trata el ministerio, lo descuida y no lo trata con honra. Como dice la Biblia, honra tu ministerio. Hay mucha gente que no honra su llamado, hermanos. Es por eso que Pablo siempre se cuidaba y Pablo decía, cada día yo golpeo mi cuerpo, decía Pablo, no sea que habiendo sido heraldo, maestro, predicador, que yo haya enseñado a otros en algún momento, luego venga a ser eliminado. Y esa palabra eliminado no significa que se vaya al infierno. No significa eliminado de la salvación, significa que habiendo yo trabajado para el Señor, estando yo dando lo mejor de mí, ahora el Señor me ponga en la banca. Y yo solamente mire de la banca como otros están haciendo la obra de Dios. No, yo no quiero ser eliminado, decía Pablo. Y a veces eso pasa, hermano, porque hay mediocridad, porque a veces, hermano, hay mucha, repito, mediocridad en el servicio para Dios. Pablo también enseñó y dijo que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Cuando, por ejemplo, hermano, cuando llega un invitado a su casa y usted le va a servir gaseosa, por ejemplo, ¿usted qué vaso usa, hermano? ¿El vaso limpio o el vaso sucio? El limpio, nadie usa el sucio, primero lo lava para luego usarlo. Entonces, hoy en día hay muchos, hermanos, repito, que no están, hermano, dando su potencial. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios todavía no han dejado algunas cosas de la cual Dios no puede usarlos al 100%. Entonces, hay buenos ministros, pero también hay malos ministros. Entonces, hermano, hay de todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver algunas características. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias. Verso 6. Recuerde que el contexto de lo que vamos a leer es la apostasía. ¿Se recuerda? Ese es el contexto de lo que vamos a leer. Dice, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, entonces serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Muy bien. Cuando aquí la palabra de Dios dice,
Si esto enseñas, entonces serás un buen ministro. Nos está Pablo aquí enseñando la primera característica de un buen ministro. Un buen ministro es alguien que enseña, amado hermano, la palabra de Dios. Mire el contexto, hermano, de enseñas. Dice, si esto enseñas a los hermanos, la pregunta es, ¿qué voy a enseñar? Serás un buen ministro de Jesucristo. Pero repito, ¿qué voy a enseñar? Nutrido con las palabras de la... ¿Qué va a enseñar un buen ministro de Jesucristo? Las palabras de la fe. Aquí la palabra fe es el evangelio. No es que yo hable cosas positivas. Y hay que hablar positivo, hermano, hay que hablar positivo, porque yo acá estoy para a usted siempre sacarlo de lo negativo a lo positivo, hermano. No es eso, hermano. El buen predicador es más que un motivacional. Es más que alguien que venga a motivar a la gente. No. El buen predicador es alguien que predica el evangelio de Jesucristo. Y dice aquí la palabra de Dios, las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina que has seguido. Ya vimos que la palabra doctrina, ¿qué significa? Enseñanza. ¿Es cierto? La buena doctrina que has seguido. Entonces, un buen predicador es alguien que predica las sanas palabras de la fe. Es alguien que predica la sana enseñanza o doctrina de la palabra de Dios. Ese es un buen ministro, amado hermano. El contexto también habla del capítulo 1 al capítulo 4. O sea, todo lo que Pablo le ha enseñado a Timoteo, si Timoteo lo enseña, será un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces, vemos aquí que la primera característica de un buen ministro de Dios es alguien que enseña la palabra de Dios. Hermano, hoy en día algunos siervos se están acostumbrando a repetir frases que en cierto sentido no está mal tampoco, pero sí está mal cuando enseñan esas frases más que la palabra de Dios. Hoy en día muchos predicadores en los púlpitos están enseñando clases motivacionales. Los que otras personas escriben libros, pero para motivar a la gente, o frases, hermano, que hace que la gente quiera crecer y desarrollarse. Y hoy en día muchos predicadores están hablando más de esas frases, de esos dichos, que de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, el buen predicador enseña, su base es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Lo que dice la palabra de Dios. Y si por ahí de repente saca y dice, porque un día Einstein dijo también, bueno, que lo ponga como ejemplo, pero es lo que dijo Jesucristo, lo que dijo el Padre, lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, allí vemos la primera característica. Vamos a repetir verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. O sea, el buen ministro es alguien que enseña la palabra de Dios. Amén, hermanos. Serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Esta palabra nutrido significa que tú debes, el buen ministro tiene que estar bien alimentado, debe de alimentarse de la palabra de la fe, de las palabras de fe que es el evangelio, hermano. Está el ministro, su alimentación debe ser la palabra, para que él de lo que él come pueda también dar de comer a los demás. Amén, hermanos. Nutrido, dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Qué tremendo, hermanos. Seguimos leyendo verso 7. Ahora, antes de continuar, hermano, esta palabra, buen ministro de Jesucristo, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra ministro, hermano? Hace mucho tiempo yo enseñé, ya que hoy en día ministro significa, en diferentes lugares significa muchas cosas. Pero un ministro, ¿qué significa? Servidor. Un ministro es un servidor, es alguien que sirve a Dios sirviendo al pueblo de Dios.
Ese es un ministro, amado hermano. Muy bien, verso 7. En el verso 7 vamos a encontrar la segunda característica de un buen ministro de Jesucristo. La segunda característica, dice, desecha las fábulas profanas. Esa palabra profana significa que no tiene nada que ver con Dios. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Esta palabra aquí de viejas, aunque usted no lo cree, hermano, en el original significa palabras de viejas chismosas. ¿Ha visto usted, hermano, cómo son las viejitas chismosas? Cuando se ponen a hablar y están hablando de uno, hablan del otro, hablan del otro, hablan del otro. A veces algunos dicen, no, mira, hoy el viejo está renegón, pero el viejo reniega al menos, pero la viejita bien chismosita es, ¿no? Y cuando se reúnen, bueno, aquí está hablando eso Pablo, ¿no? Está diciendo, evítate, desecha las fábulas. ¿Qué es fábulas, hermano? Esa palabra fábulas significa mitos. Significa, amado hermano, cuentos. ¿Es cierto? Evítate los cuentos. ¿Qué son los cuentos, hermano? Lo que hoy en día cualquier predicador puede hablar en el púlpito y no tiene base en la palabra de Dios. No, pero me hizo llorar, pastor. Yo también te hago llorar. Mira, ven, voy a pelar cebolla. Pero no por eso lo que te estoy haciendo, Dios me lo ha dicho que lo haga. No, pastor, pero sentí bonito. No, hay muchas cosas que el pecado te puede sentir bonito también. No, pero me gusta cómo predica. El buen discípulo no anda por lo que le gusta. El discípulo sigue a Cristo por la palabra y guiado por el Espíritu. Entonces, cuando un predicador te hable cosas que no están en la palabra de Dios, es un cuento, hermano. Es un cuento. ¿Amén o no amén? Hasta que te mete un cuentazo. Y dice ahí, desecha las fábulas profanas que no tienen nada que ver con Dios, y de viejas, cuentitos o chismes de viejitas, inconversas. Y luego dice, ejercítate más bien, ¿para qué? Para la piedad. Esta palabra, ejercítate, en el original es la palabra entrénate. Entrénate. Así como cuando alguien hace ejercicio, inclusive aquí la palabra ejercítate es una palabra griega de donde al español significa gimnasio. Tremendo, hermano. Sino que no he traído la palabra en el griego. Pero esta palabra ejercítate significa de que el buen ministro tiene que ser alguien que se entrene. ¿Pero para qué, hermano? A ver, lea su Biblia, por favor. ¿Para qué? Para la piedad. ¿Qué es piedad, hermano? La palabra piedad significa toda cosa que te lleva a Dios. La palabra piedad es todo aquello que apunta a Dios. Cuando algo no te lleva a Dios, no es piedad, es impiedad. Cuando algo no apunta a Dios, no es correcto, no está bien y debes de desecharlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ejercítate a la piedad. ¿Qué significa? Entrénate para la piedad. Es que yo tengo un mal hábito, me gusta hacer esto, está bien, pero golpea tu cuerpo, como dice Pablo. No vaya a ser que el Señor te siente en la banca un tiempo. Entonces, entrénate para lo que es correcto. Esto es de Dios, esto es bueno, esto es agradable, esto dice la palabra, esta es la voluntad de Dios. Y aunque mi cuerpo no quiera o mi alma opine, yo golpeo mi cuerpo, que no es de que le meta puñetes, sino en el sentido que no haga su voluntad, entiéndase de esa manera. Y aunque mi alma opine, le digo, alma, cállate. Y ando en el Espíritu, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alguien dice, ¿cómo hago para andar en el Espíritu? ¿Cómo haces? ¿No has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, has nacido espiritualmente. Puedes andar en el Espíritu. Entrénate para todo lo que es correcto. Ay, pastor, yo no estoy orando, pastor, no puedo orar a veces, me pasan los días y no oro. Entrénate para la piedad.
Pastor, a veces no leo la Biblia, pastor. Entrénate para la piedad. Mire, cuando uno recién va a hacer ejercicios, por ejemplo, imaginemos que un hermano quiere hacer planchas. La primera vez que haga, ¿cuántas planchas va a hacer? 100, 50, 30, 15. Mire, a 10 llegará la primera vez. Pero el segundo día ya llega a 15. Tercero, cuarto, primera semana, 20. Un mes, ya está con una mano, 20. 2 meses, hermano, ya hasta que sube gente atrás ya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque se ha entrenado. Lo que hoy te parece difícil, debes de golpear tu cuerpo, decirle cállate alma y entrenar. ¿Para qué? Para que Dios pueda usarte grandemente, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile al que está al lado, dile, entrénate flojo, dile. Somos llamados, hermanos, somos llamados a vivir una vida entrenada, una vida, amado hermano, donde podamos nosotros ejercitarnos para las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien. Entonces, vamos al verso 8, por favor. Verso 8 dice, porque el ejercicio corporal, o sea, el ejercicio físico, el ejercicio corporal, para poco es provechoso. A ver, pregunta, hermanos, ¿qué es el ejercicio corporal? Es que un hermano salga a correr, por ejemplo. ¿Es pecado salir a correr? Es que los hermanos, por ejemplo, jueguen pelota, jueguen deporte. ¿Es pecado jugar deporte, hermano? Es que, por ejemplo, un hermano se ponga, ¿no es cierto?, a hacer ejercicios. ¿Es pecado hacer ejercicio, hermano? No, pero hay gente que dice, sí es pecado, porque acá dice la palabra que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Claro, en comparación con las cosas de Dios. Porque ahora luego vamos a cerrar la idea y usted va a ver que se refiere a eso. Pero no dice el ejercicio corporal es pecado, no dice eso. Dice para poco es provechoso. Esta palabra para poco es provechoso, ¿sabe a qué se refiere en el griego, hermano? Esta palabra para poco es provechoso significa que solo te ayuda limitadamente para esta vida. O sea, solamente es para esta vida. ¿Por qué? Porque en esta vida tienes un cuerpo físico. ¿Amén o no amén, hermanos? En cambio, las cosas de la piedad es para mucho. ¿Por qué? Porque es para esta vida y para la venidera. ¿Amén o no amén, hermanos? Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Entonces dice, mire, verso, ¿cuánto? 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, para poco. Pero la piedad para todo aprovecha, o sea, para esta vida y para la siguiente. Pues tiene promesa, ¿de qué? De esta vida presente. O sea, el ejercicio físico solamente es para la vida presente. Mas ejercitarse la piedad tiene promesa para la vida presente y de la venidera también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces, el hacer ejercicios es poco provechoso en comparación de la piedad. Pero en sí, el ejercicio corporal no es pecado, hermano. Al contrario, a partir de una cierta edad es muy recomendable, hermano. Amén, hermanos. A partir de una cierta edad. Entonces, hermano, es muy importante el ejercicio físico. Todos los miércoles estamos saliendo los jóvenes, y ahí me meto yo. Estamos saliendo, hermano, a jugar deporte, a jugar pelota. Y bueno, ese es mi único día donde yo sudo, donde yo juego, corro y sudo, amado hermano, pero así sudo como ríos de agua viva.
Un día un hermano de otra iglesia me vio con mi busito, estaba con mi buzo, y cuando me vio le preguntó a un hermano, le dijo, ¿quién es tu pastor? Y él dijo, ¿ese tu pastor? ¿El que está jugando deporte? Oh, ese es un pecador, le dijo. Y me dijo pecador, hermano. No, pero yo le entiendo, se ha equivocado. Él quiso decirme pescador, pescador de almas. Hay mucha gente, hermano, que le llama pecado a lo que no es pecado. Hay mucha gente que mete el dedo a todos lados y no se acuerda de su propia viga. Hay mucha gente, hermano, que juzga a todo el mundo, pero no deja ser juzgado. O sea, no se deja juzgar él. Pero hermano, no, eso no es correcto. No llamemos pecado a lo que no es pecado. Pecado es adulterio, fornicación, lascivia, mentira, borrachera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que hermano, bueno, si alguno aquí todavía no viene los miércoles, hacemos 4 equipos, con usted 5, véngase. Amén. Muy bien, seguimos. Es apostasía, pastor. Ya, hermano. Muy bien. Verso 9. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Entonces, esta palabra, ¿cómo la llama? Fiel. Y también esta palabra, ¿qué cosa es? Digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Por todos. Diga fuerte conmigo, por todos. Si tienes un vecino doctor, ¿está bien? ¿Le predicas a él o no? A él no. Todos, hermano. Los doctores también se van al infierno si no aceptan a Cristo. Si tienes un tío abogado, ¿también a él o no? ¿O él no? Todos, hermano. Los abogados más rápido todavía. Entonces, hermano, todos. Al alcalde, hermano. Por todos, hermano. Por todos. Cuando yo vivía, hermano, en La Perla, recibí la visita del alcalde de La Perla. Y también ahí le prediqué la palabra de Dios. No importa quién sea, hermano, por todos. El evangelio es digno de ser recibido por todos. Y si algún día, hermano, te encuentras con el presidente Ollanta, o algún día se te cruza, hermano, ¿cómo se llama el moreno de Estados Unidos? Obama. Igual predica de la palabra, porque si no se arrepiente, igual también se va al infierno, hermano. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre, porque no es palabra de un ministro, porque no es palabra, hermano, de una iglesia, es palabra de la misma boca que sale de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muy bien, vamos a continuar. ¿Verso cuánto ahora, mis hermanos? Verso 10. En el verso 10 vamos a encontrar la tercera característica de un buen ministro. La tercera característica en el verso 10. Dice que por esto mismo, ¿qué dice? Trabajamos y sufrimos. ¿Qué hace un buen ministro, hermano? Trabaja. ¿En qué trabaja, hermano? No, tiene que irse a Ranza. Entonces, ¿cómo te trae la palabra? ¿Cómo te enseña? ¿Cómo te recibe en la consejería? ¿Cómo te manda gente para la visitación? ¿Cómo está preocupado por ti? El de Ranza no va a venir a trabajar acá en la obra. No, Dios ha puesto a cada quien en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué debe trabajar el ministro? En la obra de Dios. Esa es la tercera característica. Pablo decía, trabajamos y sufrimos. El ministro no debe ser llorón. Ay, si me está yendo mal. Ay, si si están así las cosas, entonces ya dejo el pastorado. No. El ministro debe ser trabajador en la obra de Dios. Debe de trabajar en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y debe también de sufrir
como Pablo. Pablo decía, yo he pasado persecución, he naufragado, me he quedado varado en el mar, me he estado en el desierto, en peligros, rodeado de falsos hermanos, me han tenido que bajar con una canasta porque me iban a matar la otra vez. El ministro, el buen ministro, hermano, debe saber lo que es trabajar y sufrir por la causa del Señor. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces aquí hay un hermano que dice que el pastor también sufre. Los pastores también lloran, hermanos. Seguimos. ¿Verso cuánto? 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de solo algunos. Entonces, ¿qué queda aquella doctrina de que Cristo murió solo por algunos? Solo por algunos murió el Señor. No, hermano, Cristo murió por todos. No, pero no todos se salvan. Claro que no todos se salvan. Él sabe quiénes se van a salvar. Pero no es de que Él elige, tú te vas al cielo, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno. No, hermano. Dice, el cual es el Salvador de todos los hombres, pero note, mayormente los que creen. O sea, Cristo murió por todos, pero son los que creen en Él, los que reciben la salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque la salvación no es por obras. Si fuera por obras, entonces ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Nos hubiera dejado en una hojita nomás qué hacer y Él se evitaba tanto problema. Alguien por ahí escucha, no es por obras, entonces ya no obro. Entonces me demuestras que la gracia de Dios no está en ti. Porque la gracia de Dios opera en ti y te da el poder para que andes por las obras por la cual Él planificó, te predestinó que andases desde antes de la fundación del mundo. O sea, lo que hacemos, no lo hacemos porque somos bien buenos. Lo hacemos porque Él preparó que andemos en esas obras desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Muy bien. El buen ministro es aquel que trabaja y sufre por causa de Cristo. Si acá hay hermanos en el pueblo, hermanos, que se rompen el lomo trabajando en sus trabajos, el ministro más. Pablo, ¿qué decía? En ayunos, en desvelos. Ahora, algunos creen de que cuando dice ayuno, se refiere que Pablo estaba parloteando de que él era un tremendo ayunador. No, no, no. Acá ayuno significa sin comer. No dice, porque yo voy a los ayunos. No, no, no. Ahí ayuno significa muchas veces sin comer. En desvelos no significa vigilias. Significa, hermano, a veces no pudieron ni dormir por la persecución que había, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Métele un codazo santo al que está al lado y dile, ya ves, dile, el Señor espera más de ti y de mí, dile así. Seguimos. ¿Verso cuánto, hermanos? 11. Esto manda y enseña. Pregunta, ¿un ministro tiene autoridad para mandar? Por supuesto. ¿Pero en dónde? En la obra de Dios. ¿Y de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. O sea, el ministro no puede meterse en la vida de las personas, hermano, no meterse a los matrimonios, no, yo te prohíbo, no puede el ministro, no puede. Hay un caso de un hermano que me dijo que su pastor le había prohibido a los hermanos que tengan intimidad. No se puede hacer eso, hermano. Y todavía me dice, pastor, y mi esposo se fue al mundo. ¿Cómo no se irá al mundo? Le digo. No, eso no se puede. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? El ministro no puede meterse en eso. Ahora, el ministro puede aconsejar los matrimonios. El ministro puede, hermano, ir y verte y decirte, la palabra dice esto. Pero el lugar del ministro puede mandar es en la iglesia. O sea, un hermano de repente dice, no, que yo quiero hacer lo que quiero. Hermano, ¿sabes qué? Disciplinado, o si no, expulsado. El ministro tiene la autoridad en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto manda y enseña. Verso 12.
En el verso 12 vamos a encontrar la cuarta característica. La cuarta característica de un buen ministro. La cuarta característica. En el verso, ¿cuánto? 12. Dice, acá dice Pablo, le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Esta palabra, tener en poco, en el original significa ninguno ponga abajo, poner bajo. Ese es tener en poco, poner bajo, mida bajo. Ninguno te baje porque eres joven. ¿Qué edad tenía Pablo, hermanos? ¿Qué edad tenía Timoteo aquí? Bueno, los estudiosos enseñan de que acá Timoteo tenía entre 38 a 40 años más o menos. Tenía mi edad, hermano, 38 años. Así tenía Timoteo. Pero resulta, escuche bien, hermano, resulta que en aquellos tiempos la edad era diferente a la de ahora. En aquellos tiempos alguien hasta los 18 años era niño. Entonces, por ejemplo, venía ¿qué edad tiene? 17, 18, niño. De 18 a 40 era joven. Por eso que a Timoteo le dice que ninguno tenga en poco ¿qué? Tu juventud. De 18 a 40. Y de 40 para arriba ya era anciano. Ya era anciano ya. De 40 para arriba. ¿Cuándo dicen gloria a Dios, hermano? Timoteo, dicen los estudiosos, que tenía 38 años aquí. Gloria a Dios. Y acá le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora no, ahora 38 ya es viejo. Ahora sí, ya, para estos tiempos, ¿no? Pero hermano, aquí era recién jovencito, 38 años. Qué tremendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Seguimos. Dice 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino, y aquí vemos la cuarta característica de un buen ministro. ¿Qué dice? Sé ejemplo. Hermano, el buen ministro es alguien que se esfuerza cada día por ser un buen ejemplo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sé ejemplo. Mira, hermano, alguien dice, ay, ¿cómo hago para ser ejemplo? Ya lo eres. ¿Que ya soy ejemplo? Sí. ¡Yeah! El asunto no es que seas ejemplo. El asunto es que seas un buen ejemplo. Porque tú puedes ser un mal ejemplo o un buen ejemplo. Un mal ejemplo con tu comportamiento, un mal ejemplo con tus hábitos, un mal ejemplo con tu actitud, un mal ejemplo con lo que haces o un buen ejemplo para los demás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el ministro, por cuanto está adelante, debe ser un buen ejemplo. Y aquí Pablo dicta las áreas en que el ministro debe ser ejemplo. No son todas, pero da unas cuantas áreas. Vamos a verlo. Verso 12. Sé ejemplo en palabra. Cuando el ministro dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es, hermano. En palabra. ¿Qué más dice? Sé ejemplo en qué más. En conducta, en tu manera de comportarte, cómo te comportas. Sé ejemplo en tu conducta, cómo te comportas. ¿En qué más? En amor, que nunca se te vea peleado con nadie. Es vergonzoso, y atento también a nuestros hermanos que luego van a ver este video. Es vergonzoso que un pastor se pelee con un miembro boca a boca. Pero eso pasa, hermano. Es vergonzoso que un pastor con un miembro, oye, ¿qué? Oh, pastor, ponte bonito. ¿O qué pasa, hermano? ¿Qué? Oh, hermano, mi tío es pero chena, hermano, ¿eh? Y comienzan ahí, ¿no es cierto? Eso es vergonzoso, amado hermano.
O que peor todavía, hermano, que un pastor pelee del púlpito. Vergonzoso todavía, hermano. Yo he visto a pastores, hermano, del púlpito pelear. Y un hermano dice: usted está equivocado, pastor. ¿Qué? ¿No te gusta la palabra? No, que estás mal. Lárgate, lárgate, le dicen. Yo he visto, hermano. Y luego cuando dicen lárgate, dicen la famosa frase: se va uno, vienen 10. Eso no está en la Biblia, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, el ministro debe de evitar pelear. Entonces, el ministro dice: entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago entonces si yo no peleo? ¿Cómo hago para exhortarle? Simple: disciplínalo si está mal, y si tú ves de que mucho problema ocasiona, trae testigos y haz la expulsión. Pero no en tu conducta, no actúa en amor, no pelees con nadie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Timoteo, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, en espíritu, o sea, en tu interior, porque es fácil ponerse una máscara. Fácil ponerse una máscara. Mira, hermano, si yo de algo tengo un privilegio, es que tengo un privilegio de predicar delante de mi esposa. Ahora, no lo digo porque, a ver, escúcheme por qué lo digo. Acá también está mi madre. No lo digo por eso. Lo digo ¿sabe por qué? Porque ella es la que vive conmigo todo el día. Y yo hablo suelto cosas. Y si yo fuera un hipócrita, ella me miraría y me diría: te pasaste, ¿sabes? Pero no, hermano. Uno tiene que aprender a vivir lo que cree. Si yo digo que Dios es un Dios grande, mi confianza debe ser grande. Porque si digo: hermano, porque Dios es grande, hermano, Dios es grande, pero yo no soy fiel ni con mis ofrendas, ¿de qué grande me hablas, hermano? Tremendo incrédulo que eres. No, porque Dios es poderoso, hermano. ¿De qué poder me hablas, hermano? Mira tu vida. No, uno tiene que ser ejemplo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De adentro te tiene que salir el ser ejemplo. No es una careta, no es de que ya llegué a la iglesia, ya, líder Andrew, ¿cómo está? Oh, sí, aleluya. No. No es una manera de hablar aquí y una manera de hablar en otro lado. No es un comportamiento aquí y un comportamiento en otro lado, no. Sé genuino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? San Pablo estaba que le decía a Timoteo, Timoteo le decía. ¿Qué más dice? En fe. Acá la palabra fe no es creer. Acá la palabra fe es la palabra fidelidad. O sea, sé fiel, persevera, sé fiel, agárrate ahí, fiel al Señor. No te despegues. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sé fiel en tu servicio, en lo que le has prometido al Señor, sé fiel. ¿Qué más dice, hermano? Y pureza. ¡Wow! La pureza. Sé puro cuando mires. Sé puro en tu mente. Sé puro cuando hablas. Cuando hablas también sé puro. Sé puro en tu manera de comportarte. Sé puro en lo que miras. Sé puro. Cada día sé puro, amado hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Está que se duermen por acá, creo? No. Seguimos. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, el cuarto ejemplo es que la cuarta característica es que el buen ministro debe ser ejemplo. La quinta característica la encontramos en el verso 13. ¿Qué dice? Entre tanto que voy, ocúpate en el Facebook, mirando tus novelas, los ricos también maman. ¿Qué dice, hermano? En la lectura. El buen ministro debe de ocuparse en la lectura. ¿Para qué? Para que ocupándote en la lectura puedas exhortar y puedas enseñar.
La quinta característica de un buen ministro de Dios es alguien que invierte su tiempo en estudiar. Es alguien, hermano, que si de repente se va a un lugar, se lleva un libro para leer por ahí. Es alguien que si de repente tiene mi tarde está desocupada el día de hoy, se pone a leer algo, a estudiar la palabra. ¿Amén o no amén, hermanos? Es importantísimo, hermano. Mire, le voy a dar 3 consejos de qué leer. Lo primero, como creyentes, Biblia y lo que tenga que ver con Biblia. Llámese comentarios bíblicos, libros cristianos, pero Biblia y lo que tenga que ver con Biblia. Amén. Segundo, cultura general. Hay libros de cultura general que hablan del universo, que hablan, hermano, de los planetas, los países. Hay libros, hermano, están 7 soles en los, ¿cómo se llama? En los puestos de periódicos, cultura general. Para que cuando digan una noticia de Israel, de Palestina, o cuando hablen de algo, hermano, diga, ¿qué es eso? No digas eso. Amén, hermanos. Ya. Biblia y lo que tenga que ver con ella. Segundo, libros de cultura general, porque el buen ministro tiene que ser informado. Para que digan, uy, y hay problemas con el TLC. ¿TLC? ¿Qué es TLC? Y comienza a inventar, ¿no? Entonces, Biblia, lo que tenga que ver con ellos. Segundo, ¿qué más? Libros de cultura general. Y tercero, el periódico. No te divorcies del periódico, hermano. Pero no compres periódicos con las hijas del diablo ahí. Porque hay periódicos que el diablo ha influido para que le pongan sus hijitas, a sus ñañas. Ya, ese periódico no compres. Compras periódicos, ¿no es cierto? Correo, bueno, no quiero decir nombres, pero compra periódicos donde puedas leer y saber el día al día también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El buen ministro debe de leer también, hermano. Debe de saber. No estés leyendo, pero, hermano, Condorito, La Chuchi. Muy bien, y cuando el ministro lee, que es la quinta característica, entonces él va a poder exhortar. Aquí la palabra exhortar no es gritar, no es humillar, no es insultar, es consolar y animar. Consolar y animar. Consolar y animar. Muy bien, y en la enseñanza, ¿no? Muy bien. Vamos al verso 14. Dijimos que son 7 características de un buen ministro. Vamos a las 6, verso 14. No descuides el don que hay en ti. Esa es otra característica de un buen ministro. El buen ministro no descuida el don que está en él. Timoteo tenía un don. Y Timoteo lo sabía. Aquí le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Acá está hablando del don de profecía. O sea, Dios habló mediante de alguien que Dios iba a usar a Timoteo. Qué tremendo, hermanos. Con la imposición de las manos del presbiterio. Acá presbiterio significa el cuerpo de ancianos en una iglesia. El cuerpo de ancianos oraron por Timoteo, sabiendo de que ya Dios había hablado que iba a usar a ese niño, a ese joven. Y pasado el tiempo, Dios lo usó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Timoteo a veces era alguien que, porque era muchacho, decía, ay, ¿qué le voy a hablar yo al que tiene 80 años? ¿Qué le voy a hablar yo a ese matrimonio? ¿Qué le voy a hablar yo? Y se atemorizaba, y Pablo decía, tú como buen ministro de Dios, no descuides el don que Dios ha puesto en ti. Todos tenemos un don. No lo descuides, hermano. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Voltea a tu hermano que está al lado y dile, hermano, dile, no descuides
el don que Dios ha puesto en ti. Tú tienes un don, amado hermano, no lo descuides. Y el buen ministro no descuida ese don, hermano. Por el contrario, lo trabaja y lo hace mejor cada día. Yo he visto gente, hermano, que tiene un don, pero ha vestido ese don de la improvisación, de la champa, y lo hace todo a la champa, lo hace todo improvisado, lo hace todo por hacer. No, está descuidando ese don. Pero el buen ministro es alguien que se dice, tengo este don, la enseñanza, entonces voy a estudiar más, entonces voy a prepararme más, entonces voy a salir de ser improvisado, voy a prepararme, voy a aprender. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No descuides el don que Dios ha puesto en ti, hermano. No lo estanques. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esa es la sexta característica. El buen ministro no descuida el don que hay en él. Verso 15. Ocúpate pues en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí la palabra aprovechamiento significa progreso. O sea, Pablo dice, para que tu progreso se haga manifiesto y todos lo vean. Qué tremendo, hermano. Qué bonito es cuando uno dice, ese hermano llegó y ahora ha pasado, mira, 1 año, 2 años, y ese hermano ahora está en tal lugar y ahora está haciendo tal cosa. Oye, ese hermano se ha desarrollado, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Acá Timoteo no dijo, a mí qué me importa que diga la gente. No, hermano, esa es soberbia. Hay gente que le gusta hablar así. Eso no es así, hermano. Cuando Cristo habló con los discípulos, les dijo, dile a la gente, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Cristo nos dijo, a mí no me importa lo que diga la gente, yo no vivo de la gente. No dijo eso. Lo que sí, no te debe de importar lo que la gente diga cuando Dios te da una palabra. Por ejemplo, Dios te dice, te voy a usar, y la gente dice, no creo. Ahí no te debe de importar, porque está primero la palabra de Dios. Pero luego nos debe de importar qué opina la gente de nosotros, hermano, porque somos carta abierta al mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, aquí Timoteo, cuando Pablo dijo, ¿no? Le dijo, prepárate, no descuides ese don, prepárate, porque la gente tiene que ver cómo has progresado. Timoteo no dijo, no, ¿qué me importa a mí los hermanos? No dijo, sí, yo tengo que ser testimonio para ellos. Ellos tienen que ver que cada año soy como la aurora de la mañana, que voy creciendo, porque soy un justo, porque soy un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, porque Dios me ha traído para ser de bendición, porque soy un hijo de Dios, bendecido para bendecir, porque soy un siervo de Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Yo me imagino aquí a Timoteo medio dormitado. Estaba medio dormido Timoteo. Y cuando Pablo comenzó a decirle, mira Timoteo, la gente está que te mira, los años pasan, tienen que ver tu progreso, porque no puedes descuidar el don que Dios te ha dado. Y Timoteo, ¿qué está pasando, Padre Santo? No, tiene verdad, yo tengo que ser un buen ejemplo para mis hermanos. Me está mirando el nuevo, me está mirando el de allá, me está mirando, tengo que inspirar a mis hermanos. Yo soy miembro del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en el verso 16 encontramos la séptima característica de un buen ministro. La séptima característica de un buen ministro. 16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Quién es tu peor enemigo, hermano? ¿El diablo? Pero no dice la palabra resistir al diablo. ¿Y el diablo qué? Pero cuídate de quién dice. Tú nunca huyes de ti. Vives contigo hasta el día de la muerte. Pobrecito. Imagínate tú vivir contigo. ¡Asu! ¡Qué tremendo! Pobrecito. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué dice, hermano? Ten cuidado de ti mismo. Y aquí da ejemplos en cuidarse de qué. Cuídate de predicar la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios. No te corrompas predicando cuentos, fábulas. Persiste en ello, en la palabra, en las sanas palabras de la fe.
Pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pregunta, ¿te salvarás de qué? ¿La salvación? Es imposible, no puede ser, hermano. Porque si yo haciendo algo soy salvo, entonces la salvación ya no es por gracia, es por obras. ¿Qué significa aquí, hermano? Te salvarás. Jalemos el contexto. ¿Qué habla el capítulo 4? La apostasía. Te salvarás a ti de no corromperte cayendo en la apostasía, y salvarás a quién, dice, a los que te oyeren. ¿De qué los salvarás? De no corromperse en la apostasía. Mi querido hermano, Dios ha puesto en ti un don. Dios ha puesto en ti un don hermoso. Cada uno de ustedes, hermano, Dios ha puesto un don. Y la voluntad de Dios, hermano, es que todos seamos de bendición. Alguno dirá, no, pero yo no tengo tiempo para nada, solo tengo tiempo para trabajar. Bueno, si trabajar es tu capacidad, entonces sé fiel con tu trabajo en la obra. Yo trabajo, no tengo tiempo para nada, pero soy fiel con mis ofrendas. Soy fiel con mis diezmos para que la obra crezca cada día. Si no, ¿para qué trabajas, hermano? ¿Para pecar para Jehová tu Dios? Si Dios te ha dado una capacidad, sé fiel con tu talento. Si Dios te ha dado un don, sé fiel, amado hermano, para el Señor. Esa es la voluntad de Dios, cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto. Póngase de pie en el nombre de Jesús.